Mi nombre es Galilea Casas y hoy les hablaré sobre ecuaciones cuadráticas con trinomios cuadrados perfectos. Este primer tema tiene como finalidad irnos aproximando a uno de los métodos de solución de ecuaciones cuadráticas, el de complementar un trinomio cuadrado perfecto. Dada su complejidad, se decidió presentar dicho método por las etapas que está compuesto. El valor absoluto de un número es la distancia entre ese número y el origen de la recta numérica. El valor absoluto de n, representado con n, se define como menos n. Si n es positivo o 0, es igual o positivo a 0. N, si es negativo, es n igual a 0. Un número positivo, como el 9, es el valor absoluto de dos diferentes números, el 9 y el menos 9. Menos 9 es igual a 9 y más 9. Esto es, la distancia menos 9 y el origen es el mismo que 9 al origen. Si tenemos la ecuación x menos 9, significa que la x puede tomar dos valores, x igual a 9 o x menos 9. Esto es, que la ecuación tiene dos soluciones, 9 y menos 9. El conjunto solución de x menos 9 y x es igual a 9 y menos 9. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Berta Elizabeth Cavazos Corpus. El día de hoy daré una breve explicación de la etapa 2, que es geometría plana. Un punto es la intersección de dos rectas no paralelas. Una recta es la intersección de dos puntos no paralelos. Un plano es el conjunto de todos los puntos determinados por tres puntos no colineales prefijos. Los ángulos y su clasificación. Si dos semirrectas o radios tienen el mismo origen, entonces el conjunto de la unión de ambas es la que se llama ángulo. Las dos semirrectas se llamarán lados del ángulo y el origen común se les llama rectas al vértice del mismo. Sistema sexagesimal. Considerando una circunferencia en el centro 0 y el radio arbitrario, supongamos dividida en 360 partes, es decir, arcos iguales entre sí. Según el valor de la suma. De acuerdo a este criterio, las parejas de los ángulos se pueden clasificar en complementarios, suplementarios y conjugados. Los ángulos son complementarios si la suma de ambas mide 90. Dos ángulos son suplementarios si la suma de ambos mide 180. Dos ángulos son conjugados si la suma de ambos mide 360. Si una recta R es particular a dos rectas diferentes S y T, entonces estas últimas son paralelas entre sí, es decir, RT y RS, entonces ST. Si una recta R es particular a una de dos rectas paralelas, entonces también es particular a la otra recta, es decir, RT y TS, entonces RS. Dado un punto P sobre una recta R, existe la única recta T que corta la recta R en el punto P y es particular a ella. La medida de un ángulo exterior en un triángulo es igual a la suma de las medidas de sus dos ángulos interiores opuestos. Si dos triángulos tienen dos lados son iguales y longitudes, el ángulo comprendido tiene igual magnitud, entonces ellas son congruentes. De los triángulos se tienen dos ángulos de una medida igual son semejantes. Son los ángulos ABC y PQR tales que A, P y B, Q. Entonces aplicamos el teorema sobre la suma de las magnitudes de los ángulos interiores de un triángulo. Tenemos que S es igual a R. Luego podemos transportar el triángulo PQR sobre un triángulo ABC de manera que coinciden los vértices C y R y estos los lados PR y QR del triángulo PQR se encuentran sobre los lados AC y BC del triángulo ABC. Los ángulos CAB y CPQ son correspondientes entre las rectas PQ y AB, cortadas por una transversal CA, así como los ángulos B y C. PQR tomamos el ABC como transversal. Trigonometría 1. La trigonometría plana estudia las relaciones métricas existentes entre los elementos de las figuras trazadas en un plano y limitadas por segmentos de recta. Funciones trigonométricas de ángulo agudo. Teorema de Pitágoras. A al cuadrado más b cuadrada igual a c cuadrada.
El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Los lados de un triángulo rectángulo son referidos a uno de los dos ángulos agudos. El lado A es cateto opuesto al ángulo A. El lado B es cateto adyacente al ángulo A. Y el lado C es la hipotenusa. Los ángulos A y B son complementarios, es decir, el ángulo A y B dan como resultado un 90 grados, que es el ángulo recto. Definición de función trigonométrica. Seno del ángulo igual a cateto opuesto al ángulo sobre hipotenusa. Coseno del ángulo igual a cateto adyacente al ángulo sobre hipotenusa. Tangente del ángulo igual a cateto opuesto al ángulo sobre cateto adyacente al ángulo. Cotangente del ángulo igual a cateto adyacente al ángulo sobre cateto opuesto al ángulo. Secante del ángulo es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente al ángulo. Cosecante del ángulo es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto al ángulo. Un ejemplo sobre las funciones trigonométricas sería el siguiente. Se necesita comprar cuerda para el asta de una bandera y observas que la sombra del asta en el piso es de 11.6 metros y el ángulo de elevación al sol es de 30 a 40. ¿De qué tamaño debes de comprar la cuerda? Ok. Este es el asta, esta es la bandera, esta es la sombra que proyecta de 11.6 metros y este es el ángulo de 35 a 40. Entonces necesitamos saber cuánta cuerda necesitan. La función trigonométrica que vamos a utilizar para este ejercicio es la siguiente. Tangente ángulo igual a cateto opuesto sobre adyacente. Se utilizaría así. Tangente 35 grados 40 igual a x sobre 11.6. La forma en la que se despejaría esta operación sería x es igual a 11.6 metros por tangente 35 grados 40. Entonces sería x es igual a 8.32. Hoy les hablaré sobre la trigonometría 2. Principalmente, para entender esto debemos saber de qué está compuesto un triángulo. Un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos, se compone de 6 partes. Posteriormente les explicaré qué componentes tiene un plano cartesiano. Un plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Está compuesto por 2 variables, x, horizontal, y, vertical. El cuadrante 1 es positivo, positivo, el cuadrante 2 es negativo, positivo, el cuadrante 3 es negativo, negativo y el cuadrante 4 es positivo, negativo. Todo este cuadrante tiene de 90 grados, 180, 270 y 360. Para ya aplicar un problema en un plano cartesiano, debemos de usar el teorema de Pitágoras para sacar lo que nos falta. El problema nos dice que tenemos 15 del lado X y 8 del lado Y. Ya tenemos. Pero para sacar la hipotenusa tenemos que usar el teorema de Pitágoras, que es c al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado. Lo sustituimos y nos da un total de 17. Para sacar las funciones trigonométricas tenemos que poner seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto que es 8 sobre hipotenusa que es 17. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto que es 8 y cateto adyacente que es 15. Para la cotangente es la inversa de tangente. Para la secante es la inversa de coseno y para la cosecante es la inversa de tangente. Las funciones trigonométricas en cada cuadrante. Tenemos aquí principalmente 1, 2, 3 cuadrantes que se compone el plano cartesiano y aquí tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
El primer cuadro es positivo, positivo, positivo. Para aplicarlo en un problema tenemos que ver. Si nos pregunta, seno del ángulo y coseno del ángulo es negativo, ¿en cuál cuadrante de estos 4 se encuentra? A ver, verificamos. En el primer cuadrante, seno y coseno son positivos, no es. En el segundo cuadrante, es seno positivo, coseno negativo, tampoco es. En el tercer cuadrante es seno negativo, coseno negativo, y es lo que nos está pidiendo, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿en qué cuadrante está seno y coseno negativo? Le vamos a poner tercer cuadrante. A continuación les presentaré los valores de funciones trigonométricas. El ángulo de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de los ángulos 0, 90, 180 y 270. Aquí están los valores de cada ángulo. Esta rayita significa que no tiene, no existe. Para aplicarlo esta tabla en un problema práctico, tenemos que buscar seno de 0, ¿cuánto vale? 0. Ponemos el 0. Más 3, ¿cuánto vale el cotangente de 90? Cotangente de 90 vale 0. Más 5, más el secante de 180, que es menos 1. Menos 4 del coseno es 270. Coseno de 270 es 0. Lo sumamos, lo interpretamos y 3 más 5, 8. Menos 1, 7. Menos 4 es igual a 2. Para sacar una función así, lo vamos a hacer con la calculadora. Tenemos que oprimir para que nos salga el shift, el pi. Tenemos que oprimir shift x entre 2 entre otra vez shift x por 180. Por 180 es igual a 90. ¿Cuánto es el coseno de cuánto es el coseno de 90? Es igual a 0. 0 por 4 es igual a 0. Estas son las inversas para poner en un problema práctico que es de secante, cotangente y cosecante, que es 1 del seno de A, 1 entre el coseno del A y 1 en tangente del A. Solamente tenemos que despejar. Si tenemos la tangente va inversa para acá y el cotangente para acá para poderlo realizar.